Bendiciones, hermanos y amigos, donde quiera que nos vean en esta oportunidad, que el Señor esté siempre llenando sus hogares de paz y de gozo. En esta oportunidad quisiera que oráramos antes de empezar el tema. Padre bendito, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor. Tú has proveído alimento en nuestras mesas, tú has dado sanidad en nuestros cuerpos, Señor, y sabemos que es solamente por tu mano poderosa, Señor, que nos mantenemos en pie. Permite que en este momento tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. En esta oportunidad quisiera hablar acerca del Salmo 51. A este tema yo le he puesto un genuino clamor. ¿Por qué? Porque en este salmo nos narra la intención de David después de que él ha cometido un pecado que ante los ojos de Dios es una aberración. Viene a David y se arrepiente, el profeta lo confronta y David siente en su alma que está muriendo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha alcanzado de tal manera que incluso él ha cometido un asesinato. Entonces dice el Salmo 51, quiero ir de verso por verso. Dice, este salmo nos enseña una forma en que debemos presentarnos delante de Dios al momento en que hayamos fallado. Una expresión genuina de arrepentimiento, esperando que Dios nos restaure. Y vamos al verso 1 y dice, muéstrame favor, oh Dios, conforme a tu bondad amorosa, conforme a la abundancia de tus misericordias, borra mis transgresiones. Cuando nos acerquemos delante de Dios, hermano y amigo, debemos pedir siempre que el favor de Dios sea sobre nuestras vidas, que no vengamos de una forma altanera, como muchas personas suelen venir. El Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es alto, y no obstante, al humilde lo ve, pero al altanero lo conoce solamente a la distancia. Entonces aquí vemos el primer paso que David nos enseña en cómo nosotros podemos venir delante de Dios después de que hemos fallado. Y lo primero que dice es, muestra tu favor. Cuando nos acerquemos delante de Dios, digámosle, Señor, he fallado, muestra hoy tu favor. Una vez más, Señor, he fallado, muestra de nuevo tu favor. Luego, dice el verso 2 al 5, dice, lávame cabalmente de mi error y límpiame aún de mi pecado, pues mis transgresiones yo mismo conozco, y mi pecado está frente de mí constantemente. Contra ti, solo contra ti he pecado, y lo que es malo a tus ojos he hecho, a fin de que resultes justo cuando hables, para que estés libre de culpa cuando juzgues. Mira, con error fui dado a luz, con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. Habla acerca de una postura que debemos tener al momento de presentarnos delante de Dios. ¿Pero qué postura? Decirle, Señor, yo vengo sucio. He tenido malas enseñanzas y por esas malas enseñanzas yo he caído en el pecado fácilmente. Pero hoy te pido, Señor, de que seas tú mi juez. Porque si el mundo me juzga, me va a hacer pedazos. Pero si tú eres juez justo, tú vas a tener misericordia de mí. Entonces ya podemos ver dos pasos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre su favor. Segundo, decirle, Señor, límpiame y júzgame tú con tu gran misericordia y con tu amor. Como dice aquí, ¿verdad? Con error fui dado a luz y con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. Muchas veces a nosotros, nuestros padres nos enseñan cosas que no son correctas y creemos que aún en nuestra vida en Cristo
tenemos el derecho de seguir viviendo esas cosas, pero no es así. Cuando nosotros venimos a Cristo, a través de su palabra, Dios nos enseña una forma adecuada en que Él quiere que vivamos. Y su palabra constantemente tiene que estar confrontándonos. Pero si nosotros solamente leemos la palabra como leer cualquier libro, entonces esa palabra no va a tener cabida en nuestro corazón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de nuestra injusticia. Habla también que mientras nosotros confesemos nuestro pecado, siempre estará mientras nosotros no estemos confesando nuestro pecado, este pecado va a estar viniendo constantemente a nuestra mente y va a estar acusándonos. Y eso es lo que quiere el enemigo, mi hermano y mi amigo, acusar constantemente. ¿Para qué? Para que por medio de la acusación nosotros no nos acerquemos a Dios, sino más bien nos alejemos porque nos sentimos avergonzados. Dice en 2 Corintios 2:11, para que no seamos alcanzados por Satanás, porque no estamos en ignorancia de sus designios. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo siempre va a estar constante, viendo cómo atacarnos. Y lo primero que va a atacar es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos movemos constantemente. Si usted piensa, voy a mover el pie izquierdo, lo mueve. Y entonces lo mismo es, el enemigo está diciendo, ¿cómo haces esto? Si te recordás que pecaste de tal manera, o tú no tienes derecho a hacer tal cosa porque recordate que hiciste tal pecado. Sí, hemos pecado, hemos fallado, pero por eso tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y pedir misericordia. ¿Para qué? Para que en lugar de que nosotros nos estemos alejando más, el Señor venga con su amor y nos abrace, nos envuelva y nos diga, ¿sabes qué, hijo? Te doy una nueva oportunidad. Luego, en el verso 6, dice, mira, te has deleitado en la veracidad misma en lo interior, y en lo yo secreto quieras hacerme conocer sabiduría pura. Aquí hay otro paso. Ya nosotros venimos, le decimos, Señor, muestra tu misericordia, sé tú nuestro juez. Nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor nos abraza y entonces ya nosotros venimos y obtenemos sabiduría, pero no sabiduría humana. Obtenemos sabiduría que proviene de lo alto. Proviene para decirnos, oye, esto está mal, no lo tienes que hacer. Entonces dice, luego de haber reconocido nuestra falta, el siguiente paso es decirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros. Pues nada podemos esconder de su presencia. Hay una parte en la Biblia donde dice, ¿qué pasaría? Aunque yo quisiera huir de tu presencia, Señor, no puedo. Yo podría ir hasta lo más profundo y ahí vas a estar tú. Podría esconderme en la montaña más lejana y ahí vas a estar tú, siempre viéndome. ¿Por qué? Porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, pero aún así nos da la oportunidad de venir y pedir perdón delante de Él. Luego aparece el verso 7 y verso 8 y dice, quiera purificarme del pecado con hisopo, para que yo sea limpio. Quieras lavarme para que quede hasta más blanco que la nieve. Quieras hacerme oír alborozo y regocijo para que estén gozosos los huesos que has aplastado. Y en esta parte me quiero detener. Mi hermano, mi amigo, muchas veces el pecado nos va a traer heridas, y heridas muy profundas, heridas que van a doler y que nosotros le vamos a tener que decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Límpiame tú, porque si yo solito me quiero limpiar, no lo voy a hacer bien, entonces el Señor va a tener cuidado. Por eso dice aquí David, ¿verdad? Purifícame del pecado con hisopo. ¿Por qué con hisopo? Porque cuando un médico viene y a usted le limpia la herida con el hisopo, viene y entra hasta lo más profundo de la herida, ¿verdad? Ahí donde está esa infección que puede dañar la piel,
Eso mismo es lo que le decía David al Señor. Le decía: Señor, límpiame con hisopo. ¿Por qué? Porque si no lo limpias tú, puede quedar algo ahí que me haga caer de nuevo en el pecado, o incluso peor. También le dice que yo sea limpio. ¿Qué quiere decir? Que el pecado nos ensucia. Aparte de que nos hiere, el pecado nos ensucia. Y entonces ya nosotros ya no nos vemos limpios y sentimos vergüenza, así como cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. Dice que el Señor los llamaba y ellos dijeron: no podemos salir porque estamos desnudos. Y Jehová les dijo: ¿quién les dijo que estaban desnudos? Lo mismo es acá con nosotros, porque si nosotros no nos limpiamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a alejar del Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es de que nosotros nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Él con su amor nos va a limpiar. Él nos va a lavar. Dice también: quieras hacerme oír alborozo y regocijo, para que estén gozosos los huesos que has aplastado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el Señor, para poder limpiarnos nuestras faltas, va a tener que quebrantarnos hasta lo más profundo. Aquí dice: los huesos que has aplastado. ¿Se puede usted imaginar un hueso aplastado? ¿Qué doloroso ha de ser? Pues es lo mismo aquí. El Señor nos va a limpiar, pero si es necesario quebrantarnos hasta lo más profundo de nuestro ser, lo va a tener que hacer. Dice: hace un pedir a Dios que la limpieza sea profunda. Cuando se cura una herida con hisopo, lo que se busca es quitar toda esa suciedad que infecta la herida. Asimismo es que nuestro clamor debe ser que Dios limpie hasta lo más profundo, aunque esto sea doloroso, pero al final de todo nos llevará a un bien. Luego el verso 9 dice: oculta tu rostro de mis pecados y borra aún todos mis errores. Nuestro clamor le decimos: Señor, límpiame, pero también tiene que salir esa petición en donde le digamos: Señor, ¿sabes qué? Oculta de mí, oculta de mis pecados tu rostro. ¿Sabes qué? Hazlos un rollo y tíralos al fondo del mar para ya no recordarte de ellos. Dice: cuando Dios nos perdona, dice la palabra que Él amarra nuestros pecados y los lanza al mar para nunca más acordarse de ellos. Quisiera que me acompañara a Hebreos 8:12 y dice de la siguiente manera: porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos, y de ningún modo me recordaré más de sus pecados. Esa es una promesa que Dios nos está haciendo, que Él va a ser misericordioso con nosotros en cuanto a nuestros hechos injustos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas no somos justos. Justo solamente Dios. Porque nosotros como hombres queremos juzgar en nuestra propia justicia. Aunque esté equivocada, nosotros vamos a querer imponernos, mas sin embargo Dios es la verdadera justicia. Y ahí nos dice, ¿verdad? Y de ningún modo me recordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona, perdona de verdad. No es como el hombre que cuando dice yo te perdono, pero a la vuelta de la esquina está recordándole: recordate que yo te perdoné aquello. Quiere decir entonces que no perdonó. Pero Dios dice: yo te voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Isaías 43:25 también dice: yo, refiriéndose a Dios, soy aquel que borra tus transgresiones. Por causa de mí mismo y de tus pecados no me acordaré. Qué preciosa esa palabra. Yo, dice el Señor, nadie más. Él es el que borra nuestras transgresiones. No una imagen, no creer en una persona. Es Dios mismo el que nos borra nuestras transgresiones. Mi hermano y amigo, yo quiero que usted me ponga atención en eso. Es Dios mismo. No hay nadie más. Y dice: por causa de mí mismo. ¿Por qué? Porque si Dios lo quisiera hacer por medio de un hombre, como le decía anteriormente, la justicia del hombre es imperfecta, mas la justicia de Dios es perfecta a cada hora y a cada segundo.
El verso 10 y verso 11 dice: crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. No me arrojes de delante de tu rostro, y tu Espíritu Santo, oh, no me lo quites, Señor. Cuán importante es esta petición también. Porque nosotros, cuando fallamos, ya nuestro corazón se hace impuro. Entonces tenemos que venir y decirle: Señor, purifica mi corazón. En mi corazón hay odio, en mi corazón hay rencor, en mi corazón hay tristeza, hay dolor. Y Señor, purifícame, por favor. Porque si tú no lo haces, entonces yo no voy a poder seguir. Y dice también: dame un nuevo espíritu, que sea constante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al espíritu lo tenemos que tener en constante movimiento, mi hermano. Es como usted, es como el cuerpo, ¿verdad? Si usted no lo mantiene en movimiento, se viene y se tensa, y entonces cuando quiere moverse, duele. Entonces lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar en un constante movimiento, aprendiendo a través de la palabra, caminando conforme Dios quiere, pero que nuestro vivir espiritual sea constante. No nos estanquemos, no nos quedemos quietos, no pensemos de que ya porque tenemos tantos años en la iglesia, o porque yo ya he leído la Biblia 50 veces, yo ya me la sé toda. No, mi hermano, no, mi amigo. El Señor dice que nosotros tenemos que anhelar un espíritu nuevo, un espíritu constante. Dice también: no me arrojes de delante de tu rostro, y tu Espíritu Santo no me lo quites. ¿Por qué? Porque si nosotros al final estamos sumergidos en tanto pecado, va a llegar un punto en donde nosotros mismos estamos desechando la posibilidad de tener el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice: no me arrojes de delante de tu rostro. Que nuestro anhelo sea siempre estar delante de Dios, bien, que su rostro esté viéndonos, que nos esté cuidando siempre. Dice: David pidió un corazón puro, porque sabía que el corazón del hombre, con el mínimo detalle, se vuelve impuro. Así también un espíritu nuevo que sea constante, refiriéndose a que en algún momento el corazón y el espíritu de aquellos que fallan llega a un punto quizá de la muerte por falta de actividad. Por eso pide que sea constante. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que estar constantes. Porque como le decía, si nosotros nos quedamos quietos, cuando nos queramos mover, nos va a doler. E incluso se pueden llegar a lastimar los huesos cuando no hay mucho movimiento. Y qué doloroso es que usted ande así con un dolor de huesos, ¿verdad? Y no poderse mover, y saber que tiene que moverse, pero no puede. Para aquellas personas que hemos padecido de fracturas, ¿verdad? Qué incómodo es cuando no se puede mover una extremidad, y de repente le quitan el hueso y usted quiere moverlo, y cómo duele empezar a hacerlo. Es lo mismo. Luego, vamos al verso 16 y 17. Dice: porque no te deleitas en sacrificio, de otro modo yo lo daría. En holocaustos no te complaces. Los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado. Oh Dios, no los despreciarás. Aquí se refiere a que nosotros, por muchas obras que queramos hacer, a pesar de que nosotros estemos fallando y queremos hacer obras, eso no es lo que va a agradar a Dios. Lo que Dios quiere es de que nosotros vengamos con nuestro espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado. O sea, se puede imaginar esa situación. Quiere decir que en algún momento nosotros podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, pero no estamos quebrantados. Solamente estamos hablando porque queremos quizá llenar un requisito, porque queremos quizá llenar expectativas delante de las personas,
pero en nuestro ser interior no estamos anhelando el cambio verdadero. Entonces aquí dice que para Dios un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado es mucho más importante que cualquier obra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que algún momento hemos venido quebrantados delante de Dios? ¿O solamente hemos venido a llenar un espacio en nuestra vida cuando nos vemos en aflicción y decirle, Señor, perdóname, y nos levantamos, pero seguimos en nuestra misma forma de vivir? ¿Será que nosotros, cada vez que venimos delante de Dios, decidimos en realidad cambiar nuestra forma de vivir? ¿O somos débiles y regresamos rápidamente al pecado y nos volvemos a ensuciar y tenemos que volver a pasar este proceso? El Señor lo que quiere es de que nosotros aprendamos a tener un clamor genuino. Como les decía al inicio, decirle al Señor, ten misericordia de mí. Confesemos nuestro pecado, pidamos el perdón de Dios, pidamos de que Él sea el que nos juzgue, que nos limpie, que esa herida que tenemos, ese pecado, lo limpie hasta lo más profundo. Que sea Dios mismo el que nos llene de su amor, que nos dé su espíritu, que ese espíritu no muera y que aprendamos sabiduría de lo alto. Dice, al final nos enseña que a Dios los sacrificios que le agradan son los espíritus quebrantados. No se trata de venir delante de Dios con prepotencia o colocando algunas excusas, porque a Dios le agrada como se dijo al inicio, como les dije al inicio, ¿verdad? El que se acerca delante de Dios con humildad. Y aquí quisiera que fuéramos a Lucas 18. En el verso 10 nos narra una parte donde Jesús les explica al pueblo y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Y el fariseo se levantó y se puso a orar. En su interior decía, oh Dios, te doy las gracias porque no soy como todos los demás, extorsionadores, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que obtengo. Pero el cobrador de impuestos, de pie a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Les digo, dice Jesús, que este hombre bajó a su casa resultando ser más justo que el fariseo, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. En esta parte de la palabra podemos ver lo que les explicaba anteriormente. No vengamos delante de Dios con altanería. Es mejor ser humillado hasta el fondo. Y muchas veces nos van a juzgar y van a decir, miren esa persona cómo falla, miren aquel falló en aquello. Pero es mejor que nos digan eso y venir delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que soy pecador, pero prefiero muchas veces tu perdón que el perdón de las personas. ¿Por qué? Porque aquí, como dice, ¿verdad? El fariseo quizás regresó normalmente a su casa, no hubo cambio en él. Y así muchas veces nos vamos a topar con personas que en lugar de estar dedicándose a ayudarnos, se van a estar dedicando a destruirnos. Y ellos van a seguir igual. Pero nosotros tenemos que aprender a ser humildes, mis hermanos, a presentarnos de Dios con humildad, con quebranto. Luego está la otra parte donde dice, oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Nosotros tenemos esa petición en nuestro corazón?
¿Hemos reconocido en realidad que somos pecadores? Porque si lo hemos reconocido, mi hermano y mi amigo, entonces vamos por buen paso. Vamos por buen camino, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ya para terminar este pequeño tema, dice, cuando nos acerquemos a Dios con clamor, aprendamos a ser humildes. No teniendo temor, pues Jehová, al que castiga, ama. Si no, entonces, ¿cómo podríamos decir que Él es nuestro Padre de misericordia? ¿Por qué le digo esto? Porque como le decía al inicio, si es necesario que Dios, para que nos restaure, va a haber un quebrantamiento de nuestras vidas. A eso es a lo que me refiero. Dios nos va a corregir, pero nos va a corregir por amor. Porque Él quiere tener el cuidado necesario de nuestras vidas para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no destruyamos nuestras vidas. Y ya para terminar, quiero decirle, mi hermano y mi amigo, ahí que ustedes nos ven en su hogar, si usted siente que ha fallado, usted sabe que ha fallado, pero no lo quiere confesar, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es una buena oportunidad, aunque no lo haga en público, hágalo en una esquina de su casa, hincado en su cama. Dígale: Señor, yo reconozco mi posición de pecador. Yo reconozco que estoy fallando continuamente, que estoy haciendo cosas que no te agradan. Pero ten misericordia de mí. Ten misericordia antes de que yo caiga en muerte. Porque Dios, si nosotros estamos vivos, mi amigo y mi hermano, es porque nos está dando una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para reconocer que necesitamos de su perdón. Quisiera que me acompañara a orar. Señor Dios eterno, tú que conoces lo más profundo del corazón del hombre, tú que conoces, Señor, hasta lo que nosotros creemos que podemos esconder, incluso antes de que nosotros hablemos, tú ya sabes nuestras palabras. Hoy te pedimos misericordia, Señor. Hoy te pedimos que tu bondad y tu amor sean manifiestos una vez más en nuestras vidas, Señor. Así como dice David, lávanos con hisopo, Señor. Lávanos para que seamos más blancos que la nieve y pon en nosotros un espíritu, Señor, de arrepentimiento. Un espíritu constante que quiera agradarte, Señor. Señor, mira nuestros errores. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, porque no queremos perdernos en el pecado. Nos estás hablando a tiempo, Señor. Haz volver nuestros pasos en pos de ti, Señor. Queremos agradarte. Queremos ser tus siervos, Señor. Servirte con amor y con fidelidad, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu amor y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Amén. Que el Señor les bendiga.